La epilepsia infantil de difícil control. La palabra epilepsia genera pensamientos o ideas que no siempre son correctos. Existen muchos mitos alrededor de esta enfermedad. En este video haremos un recorrido por información que puede resultar relevante para comprender este padecimiento y así poder acompañar a nuestro ser querido con más datos y mayor claridad. Es natural que al cuidar a un o una joven con epilepsia se experimenta angustia, ansiedad o depresión. A esto se le suman los desafíos diagnósticos y se genera un nivel de estrés familiar que dificulta las relaciones al interior y al exterior de la familia. Así, el impacto que tiene la epilepsia en la vida de las personas es grave. Y es grave no solo para quien lo padece, sino también para los familiares y cuidadores. Este impacto también está relacionado con la gravedad y la frecuencia de las convulsiones, las condiciones comórbidas, es decir, si hay o no la existencia de otras enfermedades y que también se controlan las convulsiones. Por ejemplo, la conducta, el rendimiento académico, las interacciones sociales y las oportunidades de empleo pueden verse significativamente afectados si las convulsiones no se controlan bien. David Cornejo Moreno, en 2016, define la epilepsia como una enfermedad crónica caracterizada por la recurrencia de crisis epilépticas, que son fenómenos anormales súbitos y transitorios resultantes de la descarga excesiva de una población neuronal hiperexcitable. La epilepsia está constituida por signos y síntomas complejos y difíciles de comprender. Rocío Sánchez Carpintero, en 2010, menciona que una vez que se determina el diagnóstico de epilepsia y la clasificación, cuando es posible, se podrá adecuar el tratamiento e indicar de forma más precisa el pronóstico. La evolución cognitiva dependerá en gran medida de si la epilepsia es sintomática o idiopática. Es decir, las epilepsias sintomáticas son aquellas en las cuales las crisis epilépticas son el resultado de una patología cerebral. Y las epilepsias idiopáticas se diagnostican de acuerdo a la edad de aparición, al tipo de crisis, a los hallazgos electroencefalográficos y se presumen de etiología genética. Pero hablemos un poco de la epilepsia infantil. Veamos que en el lactante existe un cerebro en formación. El diagnóstico de epilepsia a esa edad presenta dos probabilidades: alcanzar la remisión bajo tratamiento o no alcanzar el control de la crisis. Si las crisis no son controladas en ese periodo, el infante puede tener como consecuencia retraso global del neurodesarrollo, parálisis cerebral y aumento del riesgo de morir. La incidencia y prevalencia de esta enfermedad en el niño varían de acuerdo a la región geográfica y desarrollo socioeconómico, porque en los países en vías de desarrollo se presenta el doble de casos que en los de primer mundo. Las estadísticas muestran que muchas de las epilepsias de inicio en la infancia remiten con el paso del tiempo, pero otras conllevan más dificultades y posibilidad de comorbilidad. En este tipo de epilepsias de difícil control hay unas llamadas refractarias o fármaco-resistentes, porque, como su nombre lo indica, son resistentes a los tratamientos farmacológicos. Y en estas es importante evaluar la historia clínica, donde los datos deben ser tan precisos que permitan llegar al diagnóstico del tipo de crisis, el síndrome clínico y determinar la probable causa. También evaluar los tratamientos recibidos para tratar de encontrar con qué método o fármaco tuvo mejor índice de control o disminución de las crisis. En muchos casos, la enfermedad de base, ya sea de origen estructural, bioquímico o molecular, además de producir crisis, entraña una disfunción cerebral que se pone de manifiesto en la actuación cognitiva y comportamental del niño o de la niña. Algunos estudios, mayormente longitudinales, muestran que hay variables que permanecen constantes en niños con epilepsia y con problemas cognitivos,
como la edad de comienzo de los episodios, la situación psicosocial, la etiología de la epilepsia y la carga genética sobre la función cognitiva del sujeto. La edad de inicio es importante porque la epilepsia que se presenta en los primeros 2 años de vida tiene un pronóstico cognitivo reservado, salvo en los casos de epilepsias idiopáticas reconocidas, cuya evolución es benigna en cuanto al control de los episodios y al pronóstico cognitivo. Estos son los que no tienen una lesión cerebral subyacente o algún déficit neurológico o intelectual, y su origen es principalmente una predisposición genética. El elemento de mayor peso sobre el desarrollo cognitivo en esta edad es la causa de la epilepsia. Muchas de las epilepsias que se inician en esta edad son sintomáticas y tienen su origen en patologías estructurales destructivas o malformativas del córtex, o en alteraciones metabólicas o genéticas. No obstante, hay un estudio que ha demostrado que, independientemente a la causa, los niños con epilepsia focal fármaco resistente de inicio en los primeros 2 años de vida tienen mayores posibilidades de presentar un coeficiente intelectual mayor a 70 que aquellos cuya epilepsia de iguales características de inicio más tardío. Por lo tanto, se debe iniciar con estimulación cognitiva desde que se detecta la epilepsia. Sobre los episodios de epilepsia. Los episodios a lo largo de la vida tienen repercusiones en el desarrollo y mantenimiento de las funciones o habilidades cognitivas de la persona. Estos episodios están determinados por la frecuencia, la duración de la epilepsia y el tipo de epilepsia. Existen 2 tipos principales de episodios epilépticos, los de tipo generalizados y los focales, que también se conocen como parciales. Durante los generalizados hay una activación conjunta de todas las neuronas de la superficie cerebral, mientras que durante los episodios focales solo producen descargas anómalas las neuronas de una zona limitada de la superficie cerebral. Existen múltiples tipos de episodios epilépticos generalizados. Los tónicos clónicos o episodios generalizados convulsivos. Los episodios generalizados de ausencia. Los episodios generalizados mioclónicos. Los episodios generalizados atónicos. Pero por otro lado están los episodios epilépticos focales, que son los más frecuentes. Dependen en gran medida del área del cerebro que se activa durante la crisis, así como de la descarga eléctrica a otras partes. Cada parte del cerebro tiene una función específica relacionada con el movimiento, la sensibilidad, la visión, las emociones, la memoria, la atención. De tal forma que si una crisis activa la zona del cerebro encargada de los movimientos, esa persona presentará movimientos involuntarios durante cada episodio. También existen episodios focales sin alteración de la conciencia o crisis parciales simples. Por ejemplo, las motoras, las sensitivas, las autonómicas, las cognitivas, las emocionales. Están también los episodios focales con alteración de la conciencia. Por lo tanto, identificando todos estos tipos de epilepsia, podremos reconocer la epilepsia de nuestro familiar, la de difícil control o refractaria, con variante generalizada o focal o mixta o combinada. Y reconociendo esto, también es importante saber que la de difícil control o refractaria aumenta las consecuencias negativas sociales, económicas, médicas y familiares. La epilepsia de difícil control o refractaria tiene diferentes causas y la resistencia al tratamiento con drogas antiepilépticas es debido a distintos factores,
como el tipo de episodio epiléptico o presentar varios tipos de episodios en el mismo paciente. La etiología de la epilepsia, es decir, su origen o sus causas. La actividad epiléptica multifocal y el enlentecimiento del trazado. La cantidad de crisis antes de iniciar el tratamiento. La falta de detección de un tratamiento equivocado. O presentar síndromes como el de Lennox-Gastaut, la epilepsia mioclónica grave o el síndrome de West. El síndrome de Lennox-Gastaut es una encefalopatía epiléptica del desarrollo muy poco frecuente, grave y de inicio temprano. Esta se presenta antes de los primeros 5 años de edad y se caracteriza por presentar una deficiencia intelectual, múltiples tipos de crisis epilépticas y anomalías muy características en el electroencefalograma. Entre los síntomas se incluyen ausencias atípicas y las crisis tónicas durante el sueño, crisis atónicas durante la vigilia, crisis mioclónicas, tónico-clónicas y focales, así como estado epiléptico no convulsivo. La enfermedad debuta entre los 3 y los 5 años de edad. En más de la mitad de los pacientes existen problemas cognitivos. En esta enfermedad, los trastornos de conducta son muy frecuentes y puede esto también complicar el tratamiento. La epilepsia mioclónica grave también se llama síndrome de Dravet. Su origen probablemente es genético por mutaciones en los canales de sodio o en los receptores GABA-A. Es una de las epilepsias más graves en la infancia, con escasa o nula respuesta a los fármacos antiepilépticos actuales. Generalmente va acompañada de otra serie de problemas, tanto físicas como neurológicas. Generalmente es detectada antes del primer año. El síndrome de West son espasmos musculares que afectan la cabeza, el torso y las extremidades de un niño. Los espasmos infantiles suelen comenzar antes de los 6 meses de edad. La mayoría de los niños con espasmos infantiles tienen una inteligencia por debajo del nivel promedio. Puede estar causada por enfermedades, lesiones o infecciones que ocurrieron antes del nacimiento o durante este. Los niños con epilepsia de tipo refractaria presentan intoxicaciones médicas por la politerapia y son frecuentes las conductas anormales o el fallo escolar. También tienen dificultades significativas y consistentes en las habilidades de integración o la memoria visoespacial. Son niños que necesitan de un seguimiento un poco más cercano en su desarrollo general. Pero recuerda, no estás solo. Entre el 6 y el 25% de las epilepsias no responden a los fármacos antiepilépticos. Es así que la Liga Internacional contra la Epilepsia define la epilepsia refractaria como el fracaso de 2 regímenes terapéuticos bien tolerados, bien empleados e indicados para lograr un control de episodios sostenidos. Los pacientes con epilepsia refractaria presentan frecuentes comorbilidades neurológicas. La más frecuente es el retraso psicomotor o el retraso mental, y no neurológicas, fundamentalmente respiratoria o gastronutricional. ¿Pero qué debemos hacer? Lo primero es acercarse al neuropediatra o al neuropsicólogo y a los educadores del centro escolar, plantear la situación y, sobre todo, trabajar en equipo. Pedir que se realice un diagnóstico oportuno y minucioso para detectar el tipo de epilepsia. Brindar un seguimiento individual que pueda ayudar a detectar qué factor está provocando un cambio en la función cognitiva y el comportamiento y el rendimiento académico del niño o niña en concreto y en un determinado momento de la evolución de su enfermedad. También es importante discutir aspectos como el tipo de alimentación, porque se ha identificado que la dieta cetogénica ha demostrado ser útil y segura en el tratamiento de niños con epilepsia refractaria.
También los bromuros pueden ser una opción terapéutica eficaz en el tratamiento de la epilepsia refractaria. Comenta con el médico la importancia de dar seguimiento a los resultados de los electroencefalogramas y la mutación SCN2A, que es una mutación genética de este gen que provoca crisis convulsivas. Los niños con epilepsia refractaria son pacientes de una gran complejidad que ingresan con frecuencia a servicios de salud. Es necesario conocer las diferentes opciones terapéuticas en la epilepsia refractaria infantil y cuáles son los fármacos antiepilépticos con mayor balance, eficacia, seguridad en estos chicos. Reconocer aquellos fármacos potencialmente perjudiciales, no dudar ante tratamientos potenciales únicos, no dudar ante tratamientos potencialmente útiles, en algunos casos la cirugía, la dieta cetogénica o los bromuros, y no insistir en politerapias innecesarias que han presentado devastadores resultados cognitivos y sistémicos. Se debe coordinar y optimizar el tratamiento multidisciplinar de estos niños con el fin de mejorar la calidad de vida. Tener buena comunicación con los educadores y los médicos para compartir los retos, avances y dificultades. Se recomienda siempre la psicoeducación. Como en la mayoría de las enfermedades, el conocimiento de la enfermedad reduce el estigma, promueve las habilidades de afrontamiento de los padres para manejar el diagnóstico, reduciendo así los miedos, la ansiedad, el estrés y la depresión relacionados con la epilepsia. A los educadores, al centro educativo, a familiares y cuidadores, se les debe brindar psicoeducación en temas relevantes como qué es la epilepsia, cómo debo comunicarle a mi hija o hijo sobre sus síntomas, mitos y realidades para eliminar el estigma y la discriminación, tratamientos y recuperación de la epilepsia, orientación sobre fuentes de apoyo disponibles, temores, ansiedad y estrés de los padres relacionados con la epilepsia, preguntas comunes de padres de hijos o hijas con epilepsia. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo algunas referencias que pueden ser de utilidad.